Hay noches que jamás olvidarás. No por lo que pasa, sino por lo que no pasa. Una de esas noches miré al techo con el cuerpo inmóvil y la mente repitiendo una sola frase: ya no soy la misma. No era tristeza, era algo más profundo. La sensación de encerrarte en ti misma y que nadie se da cuenta. Ni tu pareja, ni tus hijos, a veces ni siquiera tú misma. Pero lo que no sabía esa noche era que el cuerpo no se detiene. Simplemente duerme y con la estimulación adecuada puede despertar. No como antes, sino con la fuerza de quien ha regresado del silencio. Hoy te voy a contar algo que no se escucha en la tele. Algo que no te contarán en la farmacia. Algo pequeño, sencillo y poderoso. Algo que puedes preparar en tu cocina. Algo que, si lo haces con regularidad, puede ayudarte a recuperar lo que creías perdido. Si alguna vez sientes que ya no eres tú mismo, quédate conmigo y deja un comentario diciendo: yo también he pasado por esto. Este no es un video cualquiera, es una conversación entre hombres que no se han rendido. Dale a me gusta, suscríbete si te ha resultado útil y déjame un comentario. A los 61 años, don Ernesto, un maestro jubilado de Medellín, se miraba al espejo y apenas se reconocía. No era por las arrugas ni por el cabello canoso, era otra cosa, más invisible, más íntima. Era esa pérdida silenciosa de algo que una vez lo hacía sentir invencible. No se trataba de músculos ni de juventud, era esa certeza profunda de ser hombre, de responder, de sostener, de disfrutar. Su esposa, con quien llevaba más de 30 años, comenzó a notarlo distinto, no distante, sino apagado, como si algo en él hubiese dejado de latir. Y él, con la voz baja y los hombros pesados, un día se animó a decirlo en voz alta: no sé qué me pasa, ya no me siento yo. Este relato no es único. Se repite con otras voces en otras ciudades: un hombre en Oaxaca que dejó de buscar a su pareja, otro en Lima que se excusa con el cansancio, uno más en Nueva Jersey que prefiere dormir en el sillón. Todos diferentes, pero con una sensación común: algo se está apagando. Y duele más porque nadie parece notarlo. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que muchos creen que eso es normal después de los 50. Que hay que aceptar el declive como una sentencia. Como si la virilidad tuviera fecha de caducidad. Pero eso no es verdad. Lo que sucede no es un fallo del cuerpo. Es una consecuencia de muchos años, acumulando silencios, estrés, malos hábitos, rutinas que drenan la energía sin darnos cuenta. El cuerpo masculino, después de los 50, empieza a hablar en susurros. Ya no grita como antes, pero sigue hablando. Y cuando uno no lo escucha, empieza a apagarse. Primero en el deseo, luego en la energía, después en la mirada. Y de pronto un día cualquiera uno se despierta sintiéndose ausente dentro de su propia piel. Pero aquí viene lo importante. Ese apagón no es el final, es apenas una pausa, una señal. El cuerpo no se rinde, solo está esperando que lo escuchemos, que dejemos de luchar contra él y empecemos a trabajar con él. Lo que pocos hombres saben es que gran parte de esa vitalidad puede reactivarse. No desde la fuerza, sino desde la inteligencia. No desde la vergüenza, sino desde el cuidado. Y todo comienza con una decisión pequeña, casi invisible. Una práctica diaria. Un gesto tan simple que parece imposible que funcione. Hasta que lo pruebas. Don Ernesto no fue a buscar pastillas. Fue a buscar respuestas. Y lo que encontró no fue un medicamento ni una fórmula mágica. Fue una especia. Una que su abuelo usaba en los tiempos antiguos. Una que sin saberlo estaba esperando en su cocina. Una especia con olor fuerte, sabor intenso y poder escondido. Y fue ahí, justo en ese momento de duda, donde comenzó su camino de regreso. Porque a veces, para reencontrarte contigo mismo, no necesitas ir lejos. Solo necesitas volver a escuchar lo que tu cuerpo lleva años tratando de decirte. Ahora quiero contarte qué fue lo que encontró don Ernesto. Que descubrió en ese pequeño gesto, y por qué a partir de ese día su cuerpo comenzó a despertar no como antes, sino con una fuerza más sabia, más presente, más suya. Pero antes, respira hondo, deja que tu mente se abra, porque lo que viene a continuación no solo puede ayudarte a recuperar tu circulación, sino también tu confianza, tu energía y tu dignidad como hombre. En un pequeño pueblo cerca de Puebla,
Conocí a don Tomás, un hombre de 82 años, con la mirada serena y una voz que hablaba lento pero con peso. Nos sentamos una tarde en su patio, mientras el sol bajaba detrás de los árboles. Me contó que había estado casado por más de 5 décadas y que hasta los últimos años de vida de su esposa nunca se había dejado de sentirse hombre. No se refería muy a fuerza física ni a potencia exagerada. Hablaba de ese vínculo íntimo y silencioso entre la mente, el deseo y el cuerpo. Le pregunté con algo de vergüenza cómo lo había logrado. Sonrió, levantó la ceja y me respondió con una naturalidad que desarmaba. Siempre masticaba un clavo antes de acercarme a ella. Un solo clavo, nada más. En aquel momento no entendí. Pensé que hablaba de supersticiones de pueblo o de rituales de antes. Pero con el tiempo y tras muchas conversaciones con hombres mayores, médicos tradicionales y estudios recientes, comprendí que lo que don Tomás hacía no era magia, era sabiduría olvidada. El clavo de olor, esa pequeña especia con forma de clavo oxidado y aroma penetrante, ha sido utilizado por generaciones como un tónico masculino natural. Antes de que existieran las pastillas, antes de que se vendiera testosterona en frascos, los hombres usaban lo que tenían a mano, raíces, hierbas, especias. Y entre todas ellas, el clavo ocupaba un lugar especial. La razón: su compuesto principal, el eugenol, un aceite esencial con un poder extraordinario. Cuando se mastica un clavo, el eugenol se libera en la boca y pasa rápidamente al torrente sanguíneo. Desde allí, comienza su viaje. Actúa como vasodilatador natural, es decir, relaja y expande los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con más libertad, especialmente hacia las zonas más importantes para el hombre. Pero eso no es todo. El eugenol también estimula la producción de óxido nítrico, una molécula vital para la erección. Muchos medicamentos costosos buscan imitar esa misma función. Lo irónico es que la naturaleza ya lo había resuelto siglos atrás. Además, el clavo contiene otro compuesto fascinante, el beta-cariofileno. Este se une a receptores específicos en el cerebro, ayudando a calmar la mente, reducir el estrés y restaurar un estado de equilibrio. Justamente lo que muchos hombres necesitan antes de dormir o antes de un encuentro íntimo: calma, enfoque, conexión. Cuando entendí todo esto, recordé a don Tomás y su ritual. No era un truco, era una forma de preparar su cuerpo, su mente y su energía para lo que venía. Era respeto por el acto, por él mismo y por su pareja. Y eso es lo que quiero que tú recuerdes hoy. Que no se trata solo de masticar una especia. Se trata de reconectar con algo que llevas dentro. Una fuerza que no necesita ser forzada, solo despertada. Ahora que sabes lo que el clavo de olor puede hacer, tal vez te estés preguntando cómo usarlo de forma correcta. Porque no basta con saber el qué. El verdadero cambio ocurre cuando conoces el cómo, el cuándo y el por qué tu cuerpo empieza a responder de nuevo. Eso es lo que veremos ahora. A veces, lo más poderoso es también lo más sencillo. No necesitas una receta médica ni una tienda especializada. No necesitas viajar lejos ni pagar tratamientos costosos. Solo necesitas entrar a tu cocina, abrir un frasco olvidado y tomar 2 o 3 clavos de olor enteros. Eso es todo. Ahí comienza el ritual. Pero no es cualquier masticada. Hay una forma de hacerlo. Y tiene que ver más con atención, intención y conexión que con fuerza o rapidez. Este ritual no funciona si lo haces como si comieras chicle. Funciona cuando entiendes que esos 60 segundos pueden ser el inicio de algo distinto en tu cuerpo. Toma 2 o 3 clavos de olor enteros. Que no sean en polvo ni procesados. Si puedes, elige orgánicos o de buena calidad. Colócalos en la parte posterior de tu boca, entre las muelas. Ahí es donde la mordida es más fuerte y estable. Muerde suavemente hasta que escuches el pequeño crack del clavo partiéndose. No lo tritures del todo, solo rómpelo. Y entonces, no hagas nada. Solo quédate con los fragmentos en la boca. No hables, no tragues, no mastiques más. Solo deja que los aceites naturales se mezclen con tu saliva. Durante los primeros 30 segundos, respira por la nariz. Cierra los ojos si quieres. Siente el sabor fuerte, picante, un poco amargo. Esa intensidad es buena. Es señal de que el eugenol está siendo absorbido por las membranas de tu boca y entrando directo a tu sangre.
Después empiezas a masticar más lentamente, sin apuro, sin distracción. Deja que los pedazos pequeños se muevan por tu lengua, por tus encías. Hazlo por otros 30 segundos, con atención, como si en ese gesto simple se escondiera una puerta. Y es que en cierto modo, así es. Muchos hombres me han contado que al poco tiempo de comenzar este ritual, sienten una especie de calor suave que sube por el pecho. No es fiebre, no es incomodidad, es circulación, es movimiento, es tu cuerpo recordando cómo fluir de nuevo. Otros me han dicho que por primera vez en años, al terminar el día, se sienten más despiertos por dentro. No en la cabeza, sino en la conexión con su cuerpo. Y lo más importante, algunos incluso han notado que sus pensamientos se calman. Como si esa masticación activara algo en el sistema nervioso que dice: estás seguro, puedes descansar, puedes volver a sentir. Este ritual de 60 segundos no es magia, pero es profundamente eficaz cuando se hace con constancia. No esperes resultados en una noche. Espera señales, pequeños cambios, un sueño más profundo, una mañana con más energía, un momento de intimidad que se siente distinto. Hazlo cada día, una vez por la mañana en ayunas si puedes, y otra vez por la noche, 1 hora antes de dormir, como un acto de cuidado, como una inversión en ti. No lo hagas para ver si funciona. Hazlo para reencontrarte con esa parte de ti que nunca se fue. Solo estaba esperando que la recordaras. Y si ya has comenzado a sentir algo diferente, felicidades. Pero esto es solo el principio, porque incluso con la mejor circulación hay algo que puede frenar todo sin que lo notes. Un enemigo invisible que habita en la mente. Y ha saboteado a millones de hombres sin que ellos lo sepan. Es hora de enfrentarlo. No importa cuántos clavos mastiques ni cuántas caminatas hagas al día. Si este enemigo está activo dentro de ti, puede apagarlo todo antes de que siquiera comience. Y lo peor es que la mayoría de los hombres ni siquiera sabe que está ahí. No se ve, no duele, no sangra, pero drena lentamente tu vitalidad, tu deseo, tu fuerza. Su nombre, el estrés crónico. Muchos hombres, sobre todo, después de los 50, creen que sentirse cansados, desmotivados o desconectados es solo parte de la edad, que así son las cosas. Pero detrás de esa normalidad se esconde un desequilibrio bioquímico devastador. O cuando estás estresado, tu cuerpo produce una hormona llamada cortisol. El problema es que el cortisol y la testosterona no son amigos, son enemigos. Cuando uno sube, el otro baja. Y si el estrés se mantiene constante como suele pasar hoy, con las preocupaciones por el trabajo, la economía, la salud o la familia, la testosterona cae. Y con ella, todo lo demás. ¿Te suena familiar esa sensación de estar en piloto automático, de perder el interés en las cosas que antes disfrutabas? Esa niebla mental por las mañanas. Esa desconexión silenciosa con tu pareja, aunque no haya una pelea. No es falta de amor, es falta de equilibrio hormonal provocada por un sistema nervioso que nunca se apaga. Y ahí es donde el clavo vuelve a demostrar su poder. No solo actúa sobre la sangre, también actúa sobre el sistema nervioso. Uno de sus compuestos menos conocidos, el beta-cariofileno, tiene la capacidad de unirse a receptores específicos en el cerebro relacionados con la ansiedad y la respuesta al estrés. Lo que hace es enviarle una señal clara a tu cuerpo. Estás a salvo. Puedes bajar la guardia. Este pequeño cambio interior puede tener consecuencias enormes. Algunos hombres me han contado que tras unas semanas de uso constante, no solo mejoraron en lo físico, sino que también comenzaron a dormir mejor, a reaccionar con más calma ante problemas, a reconectar con su pareja desde un lugar más presente. No por voluntad, por biología. Cuando el estrés baja, el cuerpo vuelve a fabricar testosterona con naturalidad, sin inyecciones, sin fórmulas mágicas, solo porque ya no está siendo saboteado por el sistema de alerta que llevabas años sin apagar. Y esa es la clave. La hombría no es solo fuerza o deseo, es también serenidad. Es poder mirar el mundo con firmeza, pero sin tensión. Es estar presente, y para eso necesitas silencio interior. Así que mientras sigues este camino, no olvides observar cómo te sientes cuando el día termina. Tu mente corre,
¿Tu pecho está apretado? ¿Tu respiración es superficial? Tal vez el verdadero enemigo no está en lo que te falta, sino en lo que llevas cargando demasiado tiempo. Pero hay una buena noticia: ese peso puede soltarse, poco a poco, día a día, clavo a clavo. Y cuando eso ocurre, cuando el cuerpo se relaja por dentro, algo hermoso empieza a pasar mientras duermes. Algo que puede cambiarlo todo, incluso sin que te des cuenta. Vamos a hablar de eso ahora. Una de las verdades más duras que he aprendido al hablar con hombres de más de 50 años es que muchos duermen, pero no descansan. Se acuestan agotados, pero se despiertan como si no hubieran dormido. Algunos tardan horas en conciliar el sueño. Otros se despiertan a las 2 o 3 de la madrugada con la mente corriendo, el cuerpo inquieto y un silencio que pesa. Esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin salida termina afectando más que solo el ánimo. Afecta la hombría misma. Lo que pocos saben es que el cuerpo produce la mayor parte de su testosterona durante la noche, específicamente durante las fases más profundas del sueño, como el REM. Ahí es donde ocurre la verdadera reparación del hombre. El cuerpo no solo descansa, se regenera, se reconstruye, se equilibra. Si esas fases no se alcanzan por culpa del estrés, los pensamientos repetitivos o un sistema nervioso alterado, entonces la testosterona se desploma. Y con ella se cae la energía, el deseo, la claridad mental. Y es ahí nuevamente donde el clavo de olor vuelve a entrar en escena. Gracias a su contenido de eugenol y betacariofileno, esta pequeña especia no solo relaja tus vasos sanguíneos, sino que también calma la actividad cerebral. Muchos hombres que han incorporado el ritual del clavo antes de dormir me han dicho que por primera vez en años han vuelto a soñar. No es una exageración, es una señal de que su cuerpo está entrando en fases de sueño profundo, aquellas que permiten la recuperación hormonal real. Uno de ellos, don Guillermo, un hombre de 68 años de Cali, me contó que tras 3 semanas de masticar 2 clavos cada noche, antes de dormir, comenzó a despertar con más claridad, con más energía, y con algo que no sentía hace tiempo, erecciones espontáneas por la mañana. Me dijo con una sonrisa tímida: no sabía que mi cuerpo todavía podía hacer eso. Y no fue por un suplemento, fue por descanso, fue porque su cuerpo al fin tuvo permiso para recuperarse. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica profunda. Cuando lo haces no solo recuperas fuerza, recuperas el control, la motivación, la concentración, el sentido de pertenencia a tu cuerpo y a tu propio cuerpo. Porque la testosterona no solo se manifiesta en el sexo, se nota en tu voz, en tu postura, en cómo tomas decisiones, en la firmeza con la que enfrentas los problemas. Así que si decides seguir este camino, te invito a convertir la noche en un espacio sagrado. No la termines frente al televisor ni con el celular en la mano. Termínala contigo mismo. Tómate un minuto, mastica tu clavo, respira profundo y acuéstate como si fueras a entrar en un taller secreto donde tu cuerpo se reconstruye. Porque así es. Tu fuerza no se gana de día, se recupera mientras duermes. Y si ya has notado mejoras, espera a conocer el eslabón más inesperado de toda esta cadena. Un factor que, aunque suene increíble, puede estar saboteando tu virilidad sin que te des cuenta. Desde tu propia boca. La mayoría de los hombres jamás imaginaría que su rendimiento íntimo pueda estar relacionado con su boca. Parece absurdo al principio. ¿Qué tiene que ver el aliento, las encías o una caries con la fuerza de una erección? Y sin embargo, cuando uno profundiza en el cuerpo humano, descubre que todo está conectado. A veces, las raíces más ocultas de nuestros problemas están justo donde no estamos mirando. Un día un paciente de 63 años en Texas, llamémoslo Javier, vino a verme sin respuestas. Se sentía decaído, sin deseo, con problemas de erección intermitentes, aunque sus exámenes clínicos no mostraban nada fuera de lo normal. Su presión arterial estaba estable, su colesterol también. Comía relativamente sano, dormía bien, pero había algo que no cuadraba. Hasta que le hice una sola pregunta: ¿cómo está tu boca? Se rió como si pensara que yo estaba bromeando, y luego con cierta incomodidad me confesó: tengo encías que sangran al cepillarme. Desde hace años. Lo que Javier no sabía, y lo que casi nadie sabe,
es que la salud bucal está íntimamente ligada a la circulación. Cuando tienes enfermedad periodontal o inflamación en las encías, miles de bacterias pasan cada día al torrente sanguíneo. Esas bacterias viajan y se acumulan en las paredes de los vasos, generando inflamación silenciosa. Es como intentar hacer pasar agua por una manguera con lodo pegado por dentro. La presión sube, pero el flujo no llega. Y si esa manguera es la que lleva sangre a tus zonas íntimas, ya sabes el resto. Estudios recientes demuestran que los hombres con enfermedad de las encías tienen hasta un 70% más de probabilidad de sufrir disfunción eréctil. No es coincidencia, es consecuencia. La inflamación crónica generada por infecciones bucales silenciosas reduce la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse, lo que impide que la sangre llegue con fuerza donde más se necesita. Y aquí de nuevo, el clavo de olor ofrece algo inesperado. Su poder antiséptico es uno de los más fuertes en el mundo natural. Cuando masticas, clavos sus compuestos comienzan a desinfectar la boca combatiendo bacterias dañinas incluso antes de que entren al flujo sanguíneo. No sustituye al cepillado ni al cuidado dental, claro está, pero sí actúa como una defensa diaria, una especie de purificador silencioso. Varios hombres que han adoptado este ritual han notado algo más allá del cambio en su energía, menos sangrado, al cepillarse, mejor aliento, encías más firmes. Y sí, también una mejora en su circulación íntima. No es magia, es lógica biológica. Así que si pensabas que todo dependía solo de hormonas o de medicamentos, piénsalo de nuevo. A veces el primer paso para recuperar tu fuerza comienza por tu boca. Literalmente. Y ahora que tus vasos empiezan a limpiarse, tu sangre fluye mejor y tu sistema se armoniza, es hora de preguntarse: ¿qué pasará dentro de ti en los próximos días, semanas y meses si decides continuar con este simple acto diario? Te lo cuento a continuación. A veces, cuando un hombre comienza a recuperar su fuerza, no lo nota de inmediato en el cuerpo, sino en la mirada. Es un brillo sutil, una forma distinta de caminar, de responder, de habitar su propia piel. No se trata solo de lo físico. Es algo más profundo, el regreso silencioso de la confianza. Muchos hombres que han probado este ritual con el clavo de olor me han compartido sus cambios día a día. Algunos lo hicieron con dudas, otros con esperanza y unos pocos con desesperación. Pero lo más interesante es que en casi todos los casos el cuerpo empezó a responder mucho antes de lo esperado. Durante los primeros 7 días, los efectos pueden ser sutiles pero reveladores. Un sueño más profundo, menos interrupciones por la noche. Un despertar más claro sin esa niebla mental que suele acompañar las mañanas después de los 50. Algunos sienten una calidez suave en el pecho o en el abdomen, una señal de que la circulación comienza a activarse. Otros sienten más tranquilidad interior, como si una parte de la mente dejara de correr sin control. Son señales, pequeñas pero reales. Para muchos es en la segunda semana, alrededor del día 14, cuando las cosas empiezan a cambiar de forma más evidente. Más energía durante el día, más ganas de moverse, de salir a caminar, de enfrentar las tareas con otra actitud. Y sí, algunos hombres comienzan a notar algo que creían perdido: erecciones espontáneas por la mañana. No todos al mismo tiempo, claro. Cada cuerpo tiene su ritmo. Pero cuando sucede, no es una casualidad. Es circulación. Es testosterona volviendo a hablar. Es la naturaleza retomando su curso. Al llegar al día 30, muchos hombres ya no solo notan cambios físicos, sino también emocionales. Se sienten más presentes en su vida, más conectados con su pareja, más atentos a su entorno. Han dejado de vivir en modo automático. Algunos me han dicho que incluso han recuperado el deseo de tocar, de ser tocados, de mirarse en el espejo sin esa sombra de duda. Y aunque no todos llegan al mismo lugar al mismo tiempo, hay algo que se repite: una sensación de retorno. No a la juventud, sino a sí mismos. Un hombre me dijo una vez con lágrimas en los ojos: no pensé que un clavo pudiera cambiarme la vida, pero me devolvió algo que no sabía que había perdido. No era el clavo en sí, era lo que representaba. Un gesto diario de cuidado, un ritual que le recordaba que todavía tenía poder sobre su cuerpo, que no todo estaba perdido, que aún podía volver.
Y tú, si llegaste hasta aquí, tal vez ya lo estás sintiendo, o tal vez estás a punto de comenzar. Sea cual sea tu caso, recuerda esto: el cambio no es inmediato, pero es inevitable si lo acompañas con paciencia, constancia y presencia. Ahora que conoces lo que puede pasar en las próximas semanas, solo queda una pregunta: ¿estás dispuesto a darte esa oportunidad? En la última parte, te compartiré algo que no tiene que ver solo con salud, sino con propósito. Porque cuando un hombre recupera su fuerza, también empieza a preguntarse: ¿para qué he vuelto? Quédate conmigo. Tal vez llegaste a este video buscando una solución rápida, algo que te devolviera fuerza sin esfuerzo. Pero ahora sabes que no se trata de fórmulas mágicas. Se trata de escucharte, de reconocer que aún no hay fuego dentro de ti, aunque parezca apagado. Se trata de reconectar con tu cuerpo desde un lugar de respeto, no de vergüenza. Masticar un simple clavo de olor cada día puede parecer insignificante, pero es mucho más que eso. Es un acto de presencia, de cuidado, de valentía silenciosa. Es elegir no rendirte. Es decirle a tu cuerpo: estoy contigo, porque la verdadera hombría no está en lo que aparentamos, sino en lo que cultivamos en silencio. Y si lo haces con constancia, verás que tu energía, tu deseo, tu claridad regresan, y contigo también tu dignidad. Si este mensaje resonó contigo, déjame un "también me pasó una vez" en los comentarios. Tal vez no lo hayas dicho en voz alta antes, pero aquí no estás solo. Comparte este video con ese hermano, ese amigo, ese padre que también necesita recordar que aún puede volver. Y si quieres más herramientas como esta, suscríbete. Aquí estamos para volver juntos paso a paso.